Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de VHS Beyond. Esta película está realizada por Shudder. Es la última película que salió de este género, ¿no? Antológica, de terror y ciencia ficción, dentro de lo que es el found footage. Séptima entrega y novena en general de la franquicia VHS. Esta película salió directo para Shudder, que es una especie de plataforma de cable americana. Consta de una antología de distintos cuentos centrado específicamente en lo que es la ciencia ficción y los extraterrestres. Entonces, el segmento de la película, el primero y el que se va a terminar de contar hacia el final, es una especie de documental, ¿no? Que tiene entrevistas a distintos expertos, aparece de hecho de Corridor Crew, que están debatiendo la historia detrás de una casa que experimentó un montón de fenómenos paranormales, ¿no? El dueño de la casa, que era hijo de inmigrantes chinos, de repente empiezan a tener experiencias extrañas. Luego los filmó con distintas cámaras y en el segmento final se muestran las imágenes del hombre durmiendo en la cama mientras un extraterrestre entra en la habitación y saca lo que parecen ser huevos de su cuerpo y luego toma la cámara y se mete por la garganta. Yo creo que esa película en realidad, bueno, debe ser el segmento más tonto de todos. Está dividido a medida de que va, digamos, está cortado de tal manera que separe las distintas historias. Pero las historias posta que tiene esta película empiezan con Cigüeña, que habla un poco de un grupo de policías que se llaman The Guard, me parece, o los guardianes, que frente a un montón de desapariciones de bebé, de hecho uno de los nuevos integrantes de esta guardia ha perdido a su bebé. Una unidad policial tiene una reunión a altas horas de la noche, habiendo identificado la ubicación de la casa al donde fueron llevados los bebés, ¿no? Traen a un miembro que se llama Segura, que es el encargado de filmar todo lo que vamos a estar viendo. Como found footage, hay que decirlo, o digamos cámara en mano, esta serie o este apartado está muy bien realizado. Todo en primera persona, con unos efectos gore, muy a la escuela del tipo cine B. Estos muchachos, bueno, ves toda la preparación, cómo están hablando, el tema inclusive de el armamento que usan, te evoca cuestiones, yo diría, hasta un mal rollo te va dando, ¿no? Después te vas a ir encontrando con estos supuestos extraterrestres, ¿no? Que son una especie de zombies estilo Romero. Todos tienen una especie, digamos, de banda que les cubre la cabeza, ¿no? Y descubrimos después qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hay ahí en realidad. Parece un corto homenaje a lo que era el cine de los 80, con mucha acción, mucho gore, protagonistas que están a tope, básicamente, y un monstruo final que obviamente hace alusión al nombre del cuento, ¿no? Que es La Cigüeña. Vale la pena como entretenimiento. Este primer, creo que es uno de los mejores cortos, no es el mejor, pero es uno de los mejores, en donde van a encontrar prácticamente cosas tan raras como un hombre cigüeña alimentando o regurgitando comida a los bebés. Todo en primera persona, en donde, claro, te encontrás con eso y decís, ¿qué estoy viendo? Muy buen toque, realmente, una historia fascinante. La primera, sobre todo, creo que es la que se lleva el premio. Luego tenemos la de La chica de los sueños, que habla de... esto es más de Bollywood, digamos, en donde reciben a un par de paparazzis, reciben un consejo para filmar a Tara, que es la última sensación de Bollywood. Entonces van a donde esta Tara está filmando su última película y descubren que Arnab está siendo maltratada por
¿cómo decirlo? Su manager, ¿no? Para que trabaje, le dice de que a ella, digamos, la contratan porque es barata en realidad y que, bueno, si no cumple con el trabajo la van a sacar, ¿no? Entonces, luego descubrimos que esta Tara es una especie de demonio robot. Y eso esa es la parte buena que tiene toda esta, digamos, esta historia. Porque básicamente lo que vas a ver a continuación es un festival, un festival sangriento, terrible, de, digamos, gore, de asesinatos, de muerte, masacre, muy ochentero, debo decirlo, con efectos prácticos, todo con un muy buen gusto, hay que decirlo. Es una de las cosas que me sorprendió, porque básicamente, a ver, un found footage por lo general es bastante malo, la calidad es bastante mala, pero sin embargo vemos que en este caso tenés alusiones hasta el exorcista y un montón de alusiones. La estética está muy bien, los efectos están, es lo justo, lo que necesitas. Tenés violencia, pero violencia extrema, desmembramientos, tenés asesinatos, tenés todo lo que pedís, un demonio que está en la suya, ¿no? Básicamente matando peña porque le gusta, pero no uno o dos, está matando 20, 30, 40, no le importa. Y es liberado básicamente por las palabras de este paparazzi que le dice eres tú y no necesitas de nadie, ¿no? Y luego dice, no necesito de nadie, entonces voy a matarlos a todos. Tenés razón. Muy buena opción, hay que ser honesto, es una excelente opción para poder realizar, digamos, una... Más que cortometraje, yo pensaría inclusive en hacer una película. Eso es lo otro bueno que tiene esta serie, ¿no? De antología, creo que todas son potenciales películas, ¿no? Acá tenemos una especie, digamos, de found footage en donde tenemos un grupo que se va a ir a tirar en paracaídas y de repente se encuentran con una invasión alienígena. Así nomás, tarda nada prácticamente. Yo decía, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? Pues no me daba cuenta que era lo que estaban viendo por la ventana hasta que en un momento te lo hacen explícito con un muy buen CGI que se ve espectacular. Empiezan a aparecer F-16 y de repente ven que hay un alien hay un alien en la nave y chocan con la nave, digamos, madre. Terminan cayendo en una parte de naranjos y me pareció muy bien, sobre todo lo que es la caída, cómo está filmada, porque básicamente está filmado en primera persona. Se ve que alguien se puso esto está filmado real. Este se va a haber tirado con algo verde, ¿no? Para hacer el CGI. Pero básicamente está bárbaro. Está muy, muy bien hecho. Sobre todo lo que es el segmento de caída es espectacular. Todo en una toma, aparentemente. Después hay un corte, pero bueno. Y descubrimos de que hay un alien que los está cazando, básicamente. Y es terrible porque básicamente este alien va a empezar a matarlos a todos. No sabemos las intenciones, tampoco te lo va a explicar demasiado. Bastante original el tema del alien. El CGI está bien, consideremos que es un found footage y esto por lo general son terribles. Y bueno, va a intentar escapar y se va a encontrar con un montón de cosas. En algunos momentos me hacía acordar a Hotel Inferno, sobre todo por esto de primera persona. Pero con muy buen gusto, ¿no? Una película que tiene un segmento que tiene un gusto exquisito, realmente muy bueno. Acción, ciencia ficción y repito, esto podría dar para una película perfectamente o para una saga de películas como una idea original porque realmente te deja intrigado. Después hay una sección que es un poco, a ver,
La sección que sigue es terrible. Es una sección en donde hay una mujer que cuida perros, que tiene unos perros que están, digamos, están siendo embalsamados y unos animalistas van a tocarle un poco, digamos, las pelotas, vamos a decirlo así. Entonces, claro, esta señora en un momento descubre que estos dos son animalistas y decide darles un escarmiento. Resulta que esta buena señora, aparte de ser taxidermista, tiene la idea, tiene la maldita idea de crear perros en base a los humanos, ¿no? Y bueno, van a pasar cosas. Creo que esta fue la historia que menos me interesó, aunque es muy a lo Masacre en Texas. Algunas partes tiene también mucha sangre, mucho gore, tiene violencia explícita, pero no se toma en serio. Se toma en serio tanto como, digamos, lo que es su premisa, con un final que me pareció tonto, pero digo, es una de las ideas más tontas, me parece, de todas, ¿no? No quiero hablar mucho de esta porque realmente no hay mucho más de qué hablar. Básicamente, lo que hace esta buena señora es agarrar humanos y les empieza a coser partes de perros que han muerto y los transforma en perros, o los quiere transformar en perros, metiéndole mandíbula de perros muertos y demás. Y como volviéndolos a traer a la vida antiguas mascotas que tuvo, ¿no? Es un poco terrible, debo decir. El concepto, hay una parte en cámara en primera persona, como que es del collar del perro, que es muy buena, debo decirlo, es muy buena. Pero claro, es al final, y bueno, un poco lo que se ve no está mal, no voy a decir que está mal, pero también tengo que ser muy honesto, no es digamos, la historia que más me gustó. Y el final tampoco ayuda, porque básicamente el final es como una especie de parodia a los carteros, ¿no? De uno de estos perros mutantes atacándolo, que decís, ¿por qué tengo un perro mutante atacando un cartero? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Realmente, es la peor historia de todas. Y la última historia se llama Polizón. Polizón habla de que una mujer deja atrás a su marido y a su hijo porque quiere documentar hallazgos sobre encuentros, digamos, del cuarto tipo en el desierto de Mojave. Y ve de que cae una luz del cielo y encuentra una nave espacial. Entra en el interior, toca como una especie de campana, que es como una cuerda que hay tirante, y claro, lo que ve es que tiene un sistema para curarte, ¿no? En caso que te cortes. Esta señora empieza digamos, a marcar prácticamente todo, o a filmar y documentar todo lo que ha encontrado. Y se va a encontrar con extraterrestres, obviamente, que no la van a ver, van a entrar en estasis y la nave va a salir al espacio. Y ella va a sufrir lesiones que van a ser curadas por estos nanobots. ¿Cuál es el concepto de esto? Bueno, es una especie de gore, más puro gore, en donde el fuerte de esto va a estar en las reparaciones que le van a hacer durante el viaje estos nanobots, que no la van a dejar morir, y cada vez que la quieran, digamos, curar o mantener con vida, que es como un soporte vital, la van a ir deformando un poco más. Muy buen concepto. Este concepto me interesó muchísimo para poder ver una película de esto. Y creo que es uno de esos conceptos que uno puede llegar a agradecer. Creo que esta película tiene 3 cuentos, para redondear, en donde básicamente lo que hace es contarte 3 historias que podrían llevarse perfectamente a la gran pantalla. Me da la impresión que acá tienen material, y más en Hollywood, que hoy en día faltan ideas. Tienen 3 muy buenas ideas para largometrajes que ojalá en algún momento se produzcan. No sé si Shudder estará capacitado para producirla. Lo que me gustaría destacar es la calidad. La calidad ha mejorado de otras de found footage de una manera increíble. Capaz que es que se han abaratado costos, pero
tanto la dirección, las actuaciones, como la calidad de lo que estamos viendo es espectacular. Los segmentos, sobre todo el de Mumbai, el de este demonio cibernético, es maravilloso. Después tenemos un poco lo que es estas historias de extraterrestres, tanto la de los guardias, ¿no? O los guardianes, como la del polizón, que son historias para llevar a una película porque son súper, pero súper recomendables y disfrutables. Como además el de la gente que se quería tirar del paracaídas y de repente se encuentra con una invasión espacial. Muy buena opción, sobre todo para Halloween, pero si ustedes la vieron, coméntenme qué les parece. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.